Bienvenidos a Faros en la Vida, una producción de la Pastoral de Dúo QC y Radio María, donde a través de testimonios, fe y esperanza vamos a adentrarnos en mundo que nos llevan a la luz. Y estamos con Fray Benévolo, qué gran nombre, lo que se necesita hoy en día. ¿Cómo está, Fray Benévolo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Fray. Y con Nico. Nico, eres futuro enfermero. Exacto, un gusto de que me hayan invitado y poder venir a hablar un poco de mi testimonio. Excelente, Nico. Tú eres estudiante de enfermería entonces de la Pastoral Puente Alto Dúo QC. Exacto, así mismo. Ya, excelente. Y cuéntanos, Nico, vamos a partir de inmediato. ¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? Cuéntame un poco de tu vida y tu infancia. Bueno, yo nací en el Hospital de Espino, en San Bernardo. San Bernardino. Sí, exacto, sí. Por Colón Conducó, por esa zona más o menos. Bueno, igual viví por hartas partes desde pequeño. Fui como muy cambiante en ese aspecto. Bien gitano. Exacto, muy gitano. En el cual mi proceso como de niñez igual fue como más o menos fuerte, en el sentido porque igual tantos cambios de casa, tampoco pude como relacionarme a hacer amistades, como que eso igual me costó bastante. Ya, cuéntame cuántas veces te cambiaste de casa para que todo el mundo entienda. He vivido en San Bernardo, Maipú, Bajos de Mena, Temuco, Paine, La Pintana, Casa Vieja, Bajos de Mena, Elisa Correa, El Bosque. Me he como transitado por todo ese ambiente en realidad. Hartos domicilios, Nico. Y cuéntame Sí. Tu mamá. ¿A qué edad te tuvo tu mamá? Mi mamita me tuvo súper joven, la verdad. Me tuvo entre los 13 y 14 años. Una mujer valiente tu mamá. Sí, igual con hartas cosas, igual que ha tocado en la vida, igual. En sí, no soy el único. Tengo 3 hermanos más, Ya. Mónica, Antonia y Esteban. Ya. Eh, ¿Tu papá? Cuéntame de tu papá. mi papito, no puedo contar mucho porque en realidad lo poco y nada que me crié con él fue como súper corto en realidad. Ya. Más yo me crié con mi madre y con mis hermanos. Ya, perfecto. Eh, Y cuéntame, ¿tú la Sí. fe la recibiste por tu mamá? Cuéntame un poco por dónde recibiste como... Mire, mi mamá igual siempre creyó en Dios, Ya. pero mi mamá nunca fue como de pertenecer a alguna iglesia o a algún culto Ya. o ser testigo de Jehová. En realidad no, pero ella nunca me cerró las puertas a que yo quisiera conocer el mundo religioso, Ya. en el cual igual estuve como en varias iglesias en realidad. Igual me pasaron como niño, ¿Sí? igual sensaciones raras como de agrado y desagrado dentro de un templo, lo Y- cual tampoco yo comprendía. Ya, y cuando tú te refieres a templos, como que de repente ibas al templo evangélico de la esquina, a un Testigos de Exacto. Jehová, cuéntame, veías gente aplaudiendo, asambleas, cuéntame un poco de esa experiencia. Exacto, en realidad como un poco de todo en realidad, Ya. que yo igual siento como que hay como dos energías, una positiva y una negativa, Ujú. en el cual siempre va a estar, pues si estamos en un plano terrenal, pero lo cual siempre tuve mi duda, siempre fui como una persona no escéptica, pero sí con un criterio personal que ni yo me pregunto por qué lo tengo. En el cual siempre igual me desagradó como por parte de algunas instituciones de que haya discriminación, en el sentido no solo físico, sino como la actitud de una persona ante Dios, siendo que lo que yo logré aprender durante este camino que es que Dios es amor y que Dios nos ama tal como somos nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué mostrar algo que no somos a los demás. Y cuéntame cómo fue tu encuentro con Cristo, porque por eso estamos acá. Exacto. En el fondo, entonces cuéntame un poco cómo ese devenir y cómo se fue ese encuentro, donde se dio, cuéntame. Mire, la verdad, fue una época igual complicada en mi vida. Ya. Yo tuve un problema de sustancia y también vendía yo sustancias ilícitas, Ya. en el cual igual me gustaba mucho los alucinógenos. Cocinaba tusi, consumía éxtasis, consumía marihuana, en el cual llegó un punto de mi vida que igual como que yo me olvidé de Dios, pero nunca perdí la fe. Como que siempre yo fui una persona normal, tratando de hacer lo mejor, pero inconscientemente. Y Perdón, ahí cuando estabas como relacionado con el consumo, eras un soldado, cuéntame un poco, ¿estabas parte de una organización o como independiente? soldado, no, independiente. No, ya independiente, Sí, ya, pero perfecto. en el sentido, bueno, de soldado o no soldado, las drogas se van a movilizar igual. Ya. En
en ese momento igual estaba pasando por momentos críticos, igual de cuestionamiento más espiritual y psicológicamente, hasta que llega un punto que me empecé a aferrar al deporte. Empecé a hacer calistenia y seguía vendiendo y consumiendo sustancias ilícitas, igual con una depresión que cargaba de hace muchos años. No como una depresión tan actual. Ya, y esa depresión, cuéntanos, ¿en qué consistía? ¿Era una depresión? ¿Estabas triste? ¿Estabas con rabia? ¿Decías que no servías para nada? La verdad, desde pequeño, a mí me abusaron cuando era muy pequeño. Una persona que me cuidaba. Tampoco yo como que tenía recuerdos y después con el tiempo igual como que empecé a acordarme de cosas. Lo cual igual viví el mismo suceso con mis hermanas, que pasó lo mismo un familiar. Entonces pasaron como épocas bastante fuertes en realidad. Duro. Y tanto como para mí, como mis hermanas y como mi mamá igual. Fue como súper fuerte ese aspecto, lo cual igual mi mamá siempre estuvo sola igual, pues también fue una niña muy vulnerable en ese aspecto. Nico, y en ese tiempo de oscuridad, ahí nos ha relatado 2 grandes heridas en el fondo. ¿Cómo llegó el Señor ahí a tocarte? Ahí va todo el camino, pues. Te iba a contarle, pero me desvió un poquito. La cosa es que, ya pues como le cuento, me metí al deporte y empecé como a empezar a hacer más deporte y como que mi mente empezó como a cuestionarse mucho. Como que llegué como un quiebre espiritual porque tanto alucinógeno que yo consumía, mi mente ya no sabía en qué afiatarse o qué creencia tener, porque creía en el todo y en el nada. Entonces era como una confusión constante, en el cual, como haciendo deporte, empecé a encontrar lucidez y dije, pero y me empecé a cuestionar, ¿por qué fumo marihuana? Si no me sirve de nada, y eso que era una droga de la que a mí más me gustaba. Claro, ¿de qué quiero escapar básicamente? Porque la marihuana, ¿de qué quería escapar? ¿Qué estáis fumando marihuana? No sé de qué escapar en realidad, porque me gustaba, o si no lo puedo mentirlo, era por decir, me gustaba. Aparte que, ahí después voy a contar un poquito más adelante por qué yo logro entender esto, ya para no demorarme tanto. La cosa es que empecé a agarrar lucidez y a cuestionarme, y llegó un punto que yo igual no era como un vendedor, por decir, ultra grande como narcotraficante, pero sí mantenía reserva en cantidades favorables. Y un día tenía harto alucinógeno y me tiré como 20 pilas en menos de como sus 3 horas, 20 éxtasis. Lo cual estuve como depresión y empecé a cuestionar hacia mi vida. Y en ese momento, de la nada, yo empiezo a escuchar una voz, así como normal, y dije, ya, esto es parte de la alucinación. Claro, pues dije, de algún viaje de lo que estoy consumiendo, porque inconscientemente yo me quería morir. Claro, no quiere matarse porque con esa... igual 20 éxtasis. Pues te digo, eso es un intento de suicidio, básicamente. Exacto, pero sí, inconscientemente yo no quería nada. Y como que me empieza a hablar, pues, y como que es como una conversación como súper diferente en realidad. Y yo como que decía, ya, no creo que sea Dios. ¿Qué te decía esa voz? ¿Qué te decía esa voz? Me decía como, hijo, ¿por qué estás llorando? Y yo como que en el momento como que no quería hablar, como que dejaba que... Y como que escuché porque estaba escéptico, como que no... Yo decía, no, esto es la droga, como que no quería asumirlo. Y llega al punto como que me seguía conversando y dándome como consuelo, y me empieza a decir, pero Nico, si nosotros hemos hablado tantas veces estas cosas, tú me has contado, y me empieza a contar hechos que yo no sé, pues había conversado con él, o mi historia, él me la empezó a relatar, y yo como que quedé impactado, como que dije, ya, esto no sé, no creo que sea ya la alucinación, porque cómo tener tanta información, pues, y que pasó hace años atrás. Y en ese momento me dice, hay una persona que a ti te está mirando y te está cuidando desde arriba. Y me trae una persona que no es familiar mío directo, que es el esposo de mi madrina, que ella me crió, que es como mi mamá, claro, en fin, claro. Es como mi segunda mamá. Entonces, y es como algo que no lo ves, pero sientes esa como energía, eso que irradia, que tú decís, ya, ¿cómo está ahí? Así como, y más me puse a llorar. Igual me trajo a otra persona yo le tenía un afecto a él como persona. A lo mejor igual hizo cosas malas, pero en sí él siempre fue una buena persona. Entonces, como que igual me trae esa presencia, y yo como que después seguí conversando con él, y yo le dije que ya no podía más. Y me dijo, Nicolás, pero si tú pudiste ser feliz sin droga. ¿Cuántas veces hemos conversado lo mismo?
y yo como que no hallaba, como que yo tenía esos lapsos borrados, por decirlo, como que cuando me empezó a hablar esas cosas, se me habló como un holograma así de las conversaciones y oraciones que yo había tenido con él. Con esta voz que te hablaba. Exacto, y en ese minuto igual tuve un conflicto con la persona donde yo me estaba quedando, que era un amigo. Él igual tenía problemas de sustancia. Sí. Entonces, igual para mí era fuerte, porque igual mi tía, la que vivía en esa casa, también tenía problemas con el alcohol. Uh-huh. Entonces, como que a mí igual me causaba pena, porque igual uno quiere hacer algo dentro que, vamos, no pensaba por mí porque yo estaba mal, pues, pero sí pensaba por el resto. Entonces, como fue un cúmulo de cosas que llegó al punto como que igual tuve una discusión fuerte con él. Y la cosa que igual él me preguntaba qué te pasaba y yo le dije, por favor no me hablé, yo no quiero hablar porque igual tuve problemas con él. Cuando hablas con él, ¿es con tu padrino o con la voz que te hablaba? No, con el joven que era mi amigo. Ah, ya, con tu amigo. Porque esto fue como dentro de esa conversa, como Perfecto. Que él invadió mi espacio. Ya. Invadió mi espacio y como que yo quería estar solo. Y aparte más que yo me había olvidado de Dios y yo no hace años que yo no tenía de sentir como una voz, de que siento que es Él en realidad, porque uno en conciencia siempre te habla, la mente te habla mucho. Entonces, pero sentir esa energía de que realmente te está hablando alguien que tú sentís que es verdadero, es como diferente igual. Y la cosa es que después de tener esa conversa con él después se fue igual, yo después como que rompí esa conversación y desde ese momento yo le dije a él, yo voy a dejar las drogas. Y él me dijo, Nicolás, busca ayuda. Me dijo, porque yo sé que tú tienes todas las ganas, pero tú necesitas ayuda. Porque yo igual años atrás igual traté de dejar de consumir y todo y no pude, la verdad. Sí. Volví a Santiago, todo lo mismo, los problemas. No supe cómo abordar esta enfermedad en realidad, porque yo aprendí de esta enfermedad, lo cual dejé de consumir al otro día. Y de tanto que yo me había metido, porque me metía mucho alucinógeno y otras sustancias, llegó un punto que me dio un cuadro psicótico. Estuve 2 meses así, full, con alucinaciones, ya como que esto ya no es real lo que estoy viviendo. Hagamos estar aquí y decir esto ya no es real. ¿Estabas internado? ¿Estuviste internado, Nicolás? Sí. Ya. O sea, no me interné, me gané el internado. Claro, ok. Fui al consultorio con mi mamá, tuve una conversa igual fuerte con mi mamá, porque en el cual yo siempre quise ir a hablar con ella, pero no pude. Y ese día yo fui y mi mamá igual pensó que estaba drogado. A lo mejor yo no había consumido droga, pero tanto que me había metido y yo todavía seguía drogado, mi cuerpo. Y no podía hablar con mi mamá, igual mi mamá me ve y se pone a llorar porque no lo habíamos visto igual hace bastante tiempo. Mi mamá igual sabía lo que yo andaba metido, porque obvio mamita, uno sabe, sí. Conoce a su bebé, por decirlo así. Y yo tanto que no podía hablar, no podía sacar lo que sentía, lo que me estaba pasando, que yo le exigí que me pegara. Y me dijo, pero ¿cómo te voy a pegarte? Me dijo, hijo. Y yo le dije, necesito que me pegues de verdad. Y cuando me pega pude soltar como las lágrimas y explicarle realmente lo que pasaba, porque estaba ahogado, estaba como, no sé, como en la piscina así sin poder salir. Y estabas como una muerte vital, básicamente, como sin esperanza. Como cuerpo y espíritu, la verdad. Si hubiera una foto me creería. Como muerto en vida, básicamente. Sí. Muerto en vida. Muerto en vida, sí. Y acá viene entonces hay un cambio y creo que Fray Benévolo puede dar una reflexión acá, porque es muy potente lo que nos ha dicho Nico, y cómo en esos momentos de mayor oscuridad el Señor siempre está ahí. Claro que sí, y cuando Nico estaba hablando, a mí se me venía mucho a la mente ese evangelio en el cual Jesús baja al río y llama a los primeros discípulos. ¿Y por qué se me viene solamente? Porque Jesús aparece en lo cotidiano del día a día de los discípulos, y en lo cotidiano se encuentra con ellos y los llama. Y eso sucedió con Nico también. Él en lo cotidiano, en su día a día, en las locuras así de la vida, por decir así, tuvo ese encuentro con Dios. Dios llegó a su encuentro, lo miró a sus ojos y fue capaz de hablar con él. Y ese encuentro profundo con él le hizo salir en realidad de ese mundo en el cual estaba. Y claro, este encuentro con Jesús, Él no borra nuestros problemas. No es una varita mágica que borra todo, sino que Él nos invita a junto con Él cargar con esas dificultades,
con las limitaciones que tenemos, con las heridas que tenemos, aceptar la historia, perdonar y cargar todo sobre la cruz y caminar. Y es eso lo que está sucediendo con Nico, lo que ha sucedido. Él ha estado él carga con su cruz, con sus dificultades, pero la diferencia es de que ya no lo carga solito. Ahora la carga con él en primer lugar, con Dios y con una comunidad, con hermanos y hermanas que están con él en realidad. Y eso es algo que encuentro bien bonito, en el cual Dios nunca nos deja solo, por más que estemos en la oscuridad muchas veces, por más que a veces no seamos capaces de percibirlo, Él está ahí. Él está ahí siempre, está presente. O sea, en todos los chicos que están ahora tomando sustancias, traficando, drogándose, ¿está el Señor también ahí presente? Claro, está presente con ellos. Exacto, el Señor no te deja. No. Porque por decirle, el Señor, como yo he escuchado videos y he escuchado de aquí de mi fray, Dios un caballero. Dios no llega y entra a tu puerta o a tu templo. Po. Él está esperando que uno le abra la puerta. Entonces, Él no te va a hacerte milagro o te va a hacer magia en tu vida y decir, yo te voy a sacar todo. No va a pasar eso. Po. Él sí lo que te da ese apoyo, esa contención. Porque yo igual me sentía vacío en un momento. Estuve como ultra mega vacío, de verdad. Así como muerto por las situaciones que me pasaron en vida. Y como que yo trataba de buscar... no sé, en la música siempre como que me pude refugiarme porque yo cantaba hasta en las micros, yo ni siquiera me acuerdo de lo que yo cantaba en las micros, freestyleando, preguntando a las personas, pero siempre me decían gracias por el mensaje o lo que me trataste de comunicar y yo inconscientemente sin saberlo, y me pasa hasta el día de hoy cuando me encuentro con personas como que no me acuerdo lo que digo, pero me da gracia. Nico, pero es lindo. Es lindo que Dios es el Señor es un caballero, me encantó esa frase. Sí. Y ahora en este cambio de rumbo, ¿cómo reaccionaron tus amigos, tus compañeros de jerga, de juerga, digámoslo así? Tu amigotes ahí, comerciante, digámoslo así, ¿cómo reaccionó todo el entorno? No sé, mire, que yo la verdad me alejé de todo en realidad, incluso gracias al tratamiento igual me despegué de las redes sociales. O sea, hay que cortar, digámoslo así, esa es la manera. Hay que hacer algo, pongamos yo... Cuando entré al tratamiento, antes de eso, yo fui al COSAM. Uh-huh. Varias veces había ido al COSAM buscando ayuda, pero como trabajaba, entonces trataba de subsistirme a mí, porque dentro de esta venta yo siempre trabajé, traté de ser una persona correcta. Como que el consumo ya fue más como para sustentar mi placer. Claro. Del sentido de como, y aparte como me fui inculcado dentro de un entorno, era como para mí normal, pues no, como que no veía algo malo en realidad, no veía como que algo fuera malo, aparte dar algo que la gente está necesitando, y eso después como que yo fui aprendiendo también en el tratamiento, pues. Yo ingresé a la corporación La Esperanza, que queda ahí en departamental. Perfecto. Pero antes de eso, yo fui al COSAN, como le contaba, y me ofrecieron un tratamiento en el cual yo me iba a quedar en una casa, iba a tener como una vida normal, con psicólogo y todo, y como que yo no sentí como que... Pero dije, bueno, si es el apoyo que necesito, lo voy a tomarlo, porque de verdad yo necesito ayuda, necesito aprender de esto. Y me llama mi tía, y a mí se me olvidó que mi tía trabaja en este tema de rehabilitación. Incluso ella igual ella estudió para trabajar con niños de Sename, apoyarlos. Perfecto, y todo ese aspecto. Perdón que te interrumpa, Nico, pero ¿cómo entra Dios? Porque te hablan de tratamiento, te hablan de psicólogos, que está muy bien, profesionales, digámoslo así, pero ¿cómo entra Dios en el DUOC? ¿Tú estás estudiando en el fondo para enfermero en el DUOC en este contexto? O cuéntame un poco. Mire, yo siempre he sido creyente que todo pasa por algo y todos damos algo en la vida en realidad, como usted que está sentada ahí, o Fray, o los chicos que están por ahí, claro. Todos funcionamos en un engranaje de un reloj, porque si nosotros no nos movemos no va a andar el mundo, la consistencia de la realidad no va a andar. Entonces, si yo puedo darle una palabra o un abrazo o contención a alguien, ya estoy haciendo un cambio. Ya estoy sanando su vida, no por decir, lo voy a cambiarlo, pero a lo mejor él sí necesitaba un abrazo o él sí necesitaba conversar. ¿Por eso te pusiste a estudiar enfermería entonces? Sí, porque a mí siempre me gustó ayudar a las personas. Inconscientemente, y a mi madrina igual, pues mi madrina tiene diabetes. Yo desde chiquitito que, no sé, pues su tecito en la mañana, desde chico, de muy pequeño, su tecito, sus tostaditas con mantequilla, sus masajitos. Bien servicial, Exacto. Bien cariñoso. Fray, ¿y qué tienes tú para decirnos como esta reflexión de que el Señor
nos ha llamado una vocación y cada uno es distinto y como la ha encontrado Nico. Claro, es bonito eso de la vocación porque en realidad, claro, sabemos que como todo cristiano la vocación de todo bautizado es a la santidad, pero existen diferentes caminos para alcanzar esa santidad. Unos a través, claro, de la vida sacerdotal o religiosa, pero otro a través de la vida matrimonial, laical, pero en todo eso está el servicio en realidad. En toda vocación es para un servicio, y en ese servicio es en el cual encontramos la alegría, la felicidad, eso que nada es capaz de llenar, solamente el servir, y el servir por un propósito, y ese propósito es entregar ese amor, ese cariño que uno recibe en primer lugar de Dios y que uno no es capaz de contener en uno, que uno tiene que, como se ve como, por decir así, obligado a dar a los demás. Y es gratuito en realidad, no es por obligación, no es por nada de eso, sino que nace de nosotros el ir al encuentro del otro para poder servir como en retribución por todo lo que ha hecho Dios con nosotros. O sea, la alegría no está en las lucas, en ser influencer, en TikTok. Básicamente tampoco las sustancias, como lo comprobaste, Nico, cualquiera, porque hoy en día también hay muchas otras sustancias, el alcohol, la compra compulsiva, o sea, adicciones ahí por miles. Exacto. La pantalla también. ¿Te sientes feliz ahora? ¿Eres alegre, eres feliz? De todos los años de mi vida he vivido igual momentos felices en realidad, pero ahora tener el control de mi persona y de lo que quiero en mi vida o la gente que quiero en mi entorno, sí me encuentro feliz. Y tener a Dios de nuevo en mi vida, porque desde esa conversa yo no lo he vuelto a escuchar, pero sí lo he vuelto a sentir todos los días cuando me levanto. Entonces es sagrado y esa sensación es hermosa, hermosa. Y ponte tú hoy día en el contexto de una encuesta que dicen que el 60%, por ejemplo, los jóvenes, 63, hablan algunos, otros 41, pero de jóvenes que no creen en nada, no tienen creencia, incluso superan a los católicos, por ejemplo. Sí. ¿Qué dirías en ese contexto? ¿Vale la pena creer? ¿El Señor está? ¿Qué dirías? En lo personal, esto es muy personal, por si acaso. Mire, yo igual, la gente igual dice que es escéptica o que no cree, pero en realidad solo el hecho ya de no creer estáis creyendo en algo. Sea espiritual, sea mágico, sea magia o no magia, porque en el fin y al cabo Dios dio el libre albedrío, sí, en el sentido de tú creer en lo que tú creas. Pero al fin y al cabo, tú lo que estás creyendo es Dios. Porque en infinidad, si nosotros estamos dentro de un todo. Yo igual siempre antes cantaba y decía, todos somos uno, todos somos Dios. Parte de ti, parte de amor. O sea, finalmente todos están en búsqueda, dices tú. Los sí, que te dicen que no creen en nada, igual están en búsqueda. Pero lo que pasa, digamos, está igual como bien encerrado este tema como de la doctrina de una iglesia. No es por criticar ni juzgar, porque yo tampoco soy quien ni para hablar, pero en el sentido, sí hay como prejuicios por las personas, en el cual, no sé, distintos géneros, Dios sí está con ellos, Dios no los va a dejar porque Dios ama, Dios es mucho más grande que todo, que un ser humano puede imponerle a los demás y decirle, no, yo lo voy a discriminar porque eso no es la palabra de Dios. Dios ni un momento dice eso. Dios se sacrificó por pecadores y buenas personas. ¿Para qué? Para entrar en Trinidad con Dios. Entonces, o no sé, yo poder llegar a una iglesia y ir vestido como yo quiero. Si Dios me conoce, ¿por qué yo voy a mostrarle algo a Dios y decirle, no, mira Dios, yo estoy de corbatita, pero el fin de semana ando con ropa ancha, polerita corta? Si Él sabe cómo soy. Obvio que uno igual le da como, se le dice el respeto, claro, a la iglesia, todo, sí, pero no por eso te vamos a discriminar. O a la gente de la calle, como dice, él es un drogadicto. Pero tú sabes, ¿por qué él es drogadicto? ¿Tú sabes por qué él es un alcohólico? ¿Tú sabes por qué él se mató? Entonces, eso va a la diferencia. Exacto. Dios siempre va a estar. El Señor viene a salvar y no a juzgar, dice. Exacto. Él. Al final, bueno, en el juicio particular vamos a dar cuenta de lo que los dones y cómo los frutos, digamos así, de lo que recibimos. Pero si Fray Benévolo nos puede hablar de lo que hace la Fraternidad del Camino, a propósito de lo que dice Nico, ¿no? Chicos que están en la droga, en la calle, que están confundidos en su identidad. ¿Cómo trabajan ustedes como comunidad? Es un punto interesante ese, ya que, claro, nuestra comunidad que se llama Fraternidad del Camino, uno de los focos principales es sobre la dependencia química, sobre el alcohol y las drogas. Y en la gran mayoría de nuestras casas son casas de tratamiento y de rehabilitación. Claro que en Chile aún no hemos conseguido hacer eso,
porque como vivimos en una parroquia, el ambiente ahí es un poco diferente, entonces es difícil acoger en un ambiente parroquial. Pero, pero igualmente, uno de los focos principales de nuestra comunidad es la dependencia química, es poder ayudar a rescatar a aquellos jóvenes que están en la situación de las drogas y del alcohol, en la calle, poder dar un hogar, garantizar el amor, garantizar la acogida, y en esa acogida es cuando Dios viene y obra en la vida de ellos en realidad. O sea, yo creo que podemos concluir este capítulo que estamos terminando, que el Señor siempre está ahí. Sí. Exacto. Básicamente da lo mismo tu circunstancia, tu herida, el Señor siempre te va a querer. Igual el apoyo, igual como todos somos un instrumento al fin y al cabo, como el apoyo, por decir, por parte de Duoc, igual yo entré, tampoco sin religión ni nada, igual yo entré a Duoc, los valores que te enseñan como técnico son buenos porque la exigencia es bastante grande, por decirlo. Yo soy una persona que me cuesta, porque mi cerebro no me da para estudiar, pero uno se esfuerza. Pero en sí los profesores buscan la perfección para dar los cuidados necesarios a una persona. Y en el cual en esta búsqueda aparece Pastoral. Y un día así como que iba caminando así y veo un stand que estaba vacío y decía, uy, ¿por qué no va nadie? Dije yo, y como que me bajo, me doy el tiempo, y esto fue antes como de salir de vacaciones. Y como que voy y pregunto y me empiezan a decir, no, mire joven, nosotros somos Pastoral, de aquí de Duoc UC, y me empieza a dar como una inducción de todo esto. Y en el cual digo, ¿pero de qué se trata el stand? Así como va a preguntar, pues dice, mire, vamos a hacer las misiones solidarias de este como temporada. Y como que me empezaron una inducción y yo como que realmente dije, ya, pero como que me incitaron a compartir, pero yo iba a estar de vacaciones y dije, los estudios, la complicación dije, darme un tiempo de descanso y de poder estudiar. Pero como que por dentro mío dijo, y así como me dijo, mira, igual van a ir a ayudar, y yo tampoco como que sabía un poco, pero era como entre sí, no sorpresa, como una cosa así. Pero sí nos dijeron que íbamos a ir a un hogar, a dar ayuda, a dar contención, a compartir, ir a casa en casa, y yo como que nunca había vivido esa experiencia. En lo cual yo dije, bueno, no voy a estar haciendo nada, bueno, voy a estudiar y descansando, pero qué mejor que ir a servir y ayudar y conectarme con el lado como más espiritual. Y fue una bonita experiencia, la verdad, conocer a Isa, conocer a Fray, conocer a la gente que participa en Pastoral, porque ahí teníamos de todo un poquito, teníamos de distintos así como pensamientos, visiones, energía o expresiones. Entonces eso que hace el Duoc, que a mí me gusta, que sea lo que yo puedo visualizar como persona, que como que le apoya en decir la diversidad de expresión o de personas, como que acepta y fomenta el lado espiritual, que es estar con Cristo. Cristo, ¿ya has aprendido, por ejemplo, de la gracia, los sacramentos? Sí, ¿Te has pues sí, bautizado? yo ahora ¿Recibiste? en estos momentos estoy realizando mi catequesis. Tú te Sí, requieres, pues, estamos en pleno ya. me bauticé hace poquito. Ya. Así que... Yo creo que esto da para un segundo capítulo con Nico. Da, ¿Quién sabe? Largo, esa es la verdad. ¿Quién Yo creo sabe? que sí. Que hablo mucho. Sí. Pero bueno, yo creo que es un llamado de todas maneras a los que nos están viendo, escuchando, y creo que Fray también puede cerrar, ¿no? A que siempre hay esperanza. Claro. Y que pueden haber muchos muchachos que están en esta, digámoslo así, falta de esperanza, tristones, pensando en matarse, el suicidio acá en Chile, estamos como Corea del Sur de índices de altos en el fondo. Y no, y frente a eso, no, el Señor está ahí y te quiere, y hay una vocación para ti, y un camino. ¿O Sí, no? como dicen por ahí, la esperanza es la última que muere, ¿verdad? Exactamente. Y claro, y es eso lo que vivimos en realidad día a día, que es ser capaz de acoger en realidad. Como dice Nico, uno muchas veces va y juzga al otro, ¿verdad? Pero en realidad detrás de cada persona hay una historia, y uno al escuchar la historia, al comprender la historia, uno consigue también entender a la otra persona. Y claro, y con eso en realidad somos llamados a acoger a los demás. Y claro, uno cuando garantiza el amor, ahí uno puede recién ir a exhortar, uno recién puede ir a corregir, uno recién puede enseñar al otro. Pero si uno en ese encuentro no garantiza el amor, de nada va a servir acercarse al otro para querer solamente juzgar o querer que el otro cambie en realidad. Perfecto, entonces con esto yo creo que podemos ir cerrando este Sí. podcast Faros en la Vida. Tu faro fue una voz que estuvo cuando tú estabas, o sea, a punto de morir, básicamente, con Exacto. 20... Él se acordó de mí siendo que yo me olvidé de él. Sí, exactamente, y te recordó tu historia, maravilloso.
Y la verdad es que nos sorprende ver que Nico encontró su faro, la voz del Señor, directamente cuando estaba en lo más oscuro de su vida. Se había tomado, se había empastillado Nico, literalmente, o sea, 20 pastillas de éxtasis, porque el Señor siempre está ahí. Yo creo que es una gran lección, ¿o no? Así mismo. Fray Benévolo, Nico. Así que bueno, con esta gran lección y faro y esperanza, cerramos este segundo capítulo de Faro en la Vida. Ya nos vemos en el próximo, en esta producción preciosa de la Pastoral Duocucé con Radio María. Nos vemos. Bueno. Chao, chao. Chao, chao.